Ayer revelamos que cerca de 20 chilenos están combatiendo en Ucrania en la guerra contra Rusia. Viajamos a la zona de conflicto para conocer las historias de quienes han caído en esta guerra y también para ser testigos de los devastadores efectos de los ataques sobre la población civil. Esta noche vamos a conocer qué ocurrió finalmente con Joker, uno de los chilenos desaparecidos en el frente, y también las motivaciones de quienes siguen combatiendo. El reportaje de nuestros enviados especiales Máximo Carrasco y Daniel Matamara. Viajamos a Ucrania para seguir la ruta de los chilenos que combaten y mueren en el frente. Los buscamos para saber quiénes son y por qué están aquí. ¿Qué es lo que da más miedo en el frente? Lo más básico de fallecer, morir en combate. Yo al momento que llegué a Ucrania, yo consideré que estaba muerto. Y para seguir las huellas de los compatriotas que desaparecieron en el frente de batalla. Chilevisión Noticias presenta Morir en Ucrania. Chilenos en la guerra. Ayer, en la primera parte de este reportaje, les contamos cómo los civiles intentan sobrevivir en medio de constantes bombardeos en ciudades y aldeas arrasadas por la guerra. Ese era mi departamento. El segundo piso, el dormitorio, el pasillo y la mitad del departamento desaparecieron. Todo se derrumbó hasta el sótano. También seguimos la ruta de los chilenos que combaten en Ucrania y de dos que han perdido la vida en el frente. Bad Boy, muerto en una incursión ofensiva. Esas posiciones fueron destruidas por artillería. El 75% de ese batallón fue eliminado en esa misión. Y Joker, fallecido en una misión en territorio ruso. Han sido 3 años en que el frente de batalla pasa una y otra vez por aquí. Militares, fuego de artillería y combates cuerpo a cuerpo. Estamos recorriendo la zona fronteriza y esta es una de las tantas aldeas fantasmas que podemos encontrar en este lugar. Son sectores que quedaron en medio del fuego cruzado entre rusos y ucranianos que han cambiado varias veces de manos durante este conflicto y que han sido totalmente destruidos por la artillería. Además, acá hay un peligro adicional. Muchas de las casas y de los patios especialmente han sido sembrados de minas antipersonales, por lo que se hace muy peligroso transitar en el lugar y está indicado, de hecho, que no es posible cruzar hacia ciertos sectores. La aldea de Kamianka tenía unos 1000 habitantes antes de la guerra. Hoy quedan 70. Entre ellos están Antonina y su hijo Artem. De su casa ya no queda nada. Ahora están en la vivienda que pertenecía a su padre y abuelo. Antonina nos cuenta que él fue baleado mientras iba en su auto. Luego los soldados se divirtieron quemando el vehículo y pasándole un tanque por encima. El auto en que murió su padre aún está al costado del camino, a pocos metros de la casa donde ahora viven su hija y su nieto. De su cuerpo solo pudieron recuperar un hueso. Mi padre vivió aquí. Nosotros nos mudamos aquí porque el sótano es lo suficientemente grande para escondernos de los ataques. Pero pese a todo, Antonina y Artem nos dan una lección de amor y resistencia en medio de esta tragedia. Yo toco el piano. ¿Podrías tocar algo? Por supuesto. Desde que recibió de regalo un piano de juguete, ama la música. Está en clases online y quiere dedicarse al arte. Sí, definitivamente aquí puedes mirar. Tengo mi horario aquí y todavía me faltan 2 lecciones por completar. Para eso hay que sobrevivir a esta guerra. Ambos siembran papas, mantienen un invernadero y crían gallinas, patos y pollos. El mayor peligro hoy son las minas antipersonales que ambos ejércitos regaron por todas partes. Se considera que el 25% del territorio de Ucrania es terreno minado.
Ellos mismos han desminado su patio, pero el marido de Antonina pisó una y perdió 6 centímetros de hueso en una de sus piernas. Ahora está en rehabilitación. A su alrededor todo son ruinas. Las casas de sus vecinos, los negocios, los cafés, los graneros. Y también el colegio donde estudiaron 3 generaciones. Artem, su mamá y su abuelo fueron estudiantes aquí. Ellos prefieren no entrar a la escuela, demasiados recuerdos nos dicen, así que la recorremos por nuestra cuenta. Aquí había cerca de 200 estudiantes al momento de comenzar la guerra y este lugar fue utilizado como cuartel general tanto por los ucranianos como por los rusos, dependiendo de quién estuviera en control de la zona, y por lo tanto también fue bombardeado de manera muy severa. Y de hecho aquí podemos encontrar, en medio de materiales escolares, pizarras, libros, etcétera, varios restos de la presencia de las tropas rusas. Aquí, por ejemplo, hay una máscara antigases. Este es un chaleco antibalas de los que utiliza el ejército ruso. Y aquí también hay varias cajas de colaciones, de comida, también preparada para el uso de los soldados rusos que estuvieron aquí en este lugar como cuartel general. Ahora solamente quedan los escombros de lo que alguna vez fue la escuela que acogió a generaciones de familias en esta zona. Es hora de irse y Artem pide despedirse con una canción. Матуся навчила нас пісню співати, у полі ранкову зустрічати зорю. Матуся навчила людей шанувати і вірно любити Україну свою. Матуся навчила людей шанувати і вірно любити Україну свою. Там червона калина, святила велика, Nos hemos movido ahora al distrito de Osnoviansky para ver el principal efecto que dejó una nueva incursión aérea rusa sobre esta ciudad. En este caso, de acuerdo a lo que han señalado las autoridades ucranianas, se trata de un misil balístico parecido al Tomahawk estadounidense que estalló en el aire, no golpeó directamente a estos edificios, pero bastó esa onda expansiva para los efectos que estamos viendo. Es un misil que tiene 500 kilos de explosivos y al explotar en el aire, posiblemente debido a la acción de las defensas antiaéreas ucranianas, aunque eso no ha sido confirmado, dejó daños en 21 edificios de departamentos a la redonda. Pueden ver que prácticamente no hay ventanas en ninguno de los edificios que están en todo este sector residencial. Les han entregado planchas de madera para tapar por mientras lo que eran las ventanas de sus edificios. 21 edificios de departamentos afectados, 2 colegios, 2 jardines infantiles y también un centro cultural. Hay decenas de heridos y una víctima fatal como resultado de este ataque. En las ciudades cercanas al frente, como Kharkiv, las escuelas están vacías desde que comenzó la guerra. Algunas se usan para almacenar material militar, lo que las convierte en blancos. Vivir cerca de un colegio ahora es un peligro. No tuve tiempo, llegué tarde, yo estaba en una habitación al otro lado de la casa y vi una primera explosión. Vi un destello dentro de esa puerta por donde saltó mi esposa, volaron escombros y todo se iluminó. Una especie de explosión, algo así como un rayo. Edward y Elena viven desde hace 40 años en el 7º piso de este edificio en el barrio de Ixander. En la madrugada de la explosión, Edward estaba durmiendo en este sofá. Estaba durmiendo aquí y me despertó un gran ruido. Entonces hubo una segunda explosión y todo voló por los aires y golpeó contra esa pared. Elena nos cuenta que ella es de origen ruso. Esta es una guerra entre pueblos hermanos que comparten raíces comunes y donde las historias personales de millones de rusos y ucranianos están entrelazadas. Matrimonios mixtos, hijos ucranianos de padres rusos o viceversa, familias que han cruzado las fronteras. Ahora esa hermandad es reemplazada por conflicto y odio.
Mi padre es de Siberia, mi madre también es rusa, pero en realidad nació en Zaporilla. Soy completamente rusa y los odio. Con 50 años de matrimonio, Edward, de 85 años, y Elena, de 75, temen que no van a sobrevivir a esta guerra. Mi padre es ruso, de Kursk, y mi madre es ucraniana. Bueno, disculpe, es difícil para mí contenerme a mi edad. Estoy llorando no porque hayamos perdido nuestras casas, sino porque la guerra continúa y nos robaron el resto de la vida en paz que nos quedaba. Dramas puertas adentro que contrastan con una ciudad que destaca por sus bellos parques y plazas. Parece increíble que en medio de bombardeos diarios y con el frente de batalla a menos de 30 kilómetros, gran parte de la ciudad luzca florida e impecable. Rusia y Ucrania se convirtieron en países independientes tras el derrumbe de la Unión Soviética. En 2014, en medio de los acercamientos de Ucrania a Occidente, fuerzas rusas apoyaron a separatistas, anexaron Crimea y ocuparon parte de la región oriental del Donbass, donde vive una importante minoría rusa. En 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala que llegó hasta los suburbios de la capital de Ucrania. En esas semanas estuvimos en este país, un país en caos que se defendía desesperadamente. Acá este sector era el del jardín infantil, si ustedes ven todavía, hay muchos libros, hay muchos cuadernos en todas partes, bueno, por supuesto llenos de polvo, en los cuales hasta hace poco se estudiaba aquí en este lugar. Pero Ucrania, contra todos los pronósticos, resistió ese primer golpe y con ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea lanzó una contraofensiva que recuperó parte del territorio. Desde entonces, el frente se mantiene relativamente estable. A ambos lados, miles de hombres, además de cientos de millones de dólares en equipo militar que se destruyen para mantener este status quo. I pledge to swiftly end the war in Ukraine. So, when I say end it, I'm going to get a settlement very quickly. I will have that settlement done within 24 hours. Donald Trump prometió que acabaría con la guerra en 24 horas y congeló la ayuda militar y de inteligencia a Ucrania, además de llamar dictador al presidente ucraniano Zelensky. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. Trump ahora presiona por un acuerdo que Zelensky considera como favorable a Putin, que le permita a Rusia quedarse con los territorios conquistados, bloquear el ingreso de Ucrania a la OTAN y además Estados Unidos tomaría el control de Zaporilla, la mayor planta nuclear de Europa. Ucrania rechaza este acuerdo y exige la devolución de todos los territorios invadidos. Antes de dejar Ucrania, encontramos a otro chileno. Su historia y su discurso son singulares. No podía dormir después pensando en las cosas que la gente sufría, porque es distinto cuando lo ves por las noticias. Sebastián Bach Flores tiene una historia inusual. A diferencia de los demás compatriotas en el frente, él era oficial en el ejército chileno. Trabajó como voluntario en Ucrania y decidió pedir la baja para unirse a sus fuerzas. Es distinto cuando conoces la historia y es distinto cuando tienes a las víctimas al frente tuyo que te cuentan cómo un soldado ruso violó a su hija y después de un soldado, no, 5 o 6 soldados rusos violaron a su hija y su hija después se suicidó. Sebastián lidera una unidad que depende de la Dirección General de Inteligencia. Está desplegado en el sur, en la zona del Mar Negro. Suma ya varias cicatrices y operaciones producto de las heridas en el frente. En la más grave, debió esperar por 18 horas herido antes de poder evacuar y buscar atención médica. La primera aquí, que fue una granada, que son 2 puntos que están mucho mejor que los otros. Posteriormente, aquí me coloqué un torniquete, lo aseguré y continué combatiendo. Y tiempo después, un par de horas después, en un bosque en el sector de Kupiansk, me golpeó un mortero 82 ruso, y me rompió el codo. Y aquí finalmente podemos cerrar el círculo que abrimos al llegar a Ucrania.
Fuentes militares y el chileno Bac Flores nos entregan más información sobre el destino de Joker. Brian Jara, ese era el nombre del chileno que murió en combate y que sus compañeros homenajean en la Plaza de la Independencia. Yo al momento que llegué a Ucrania, yo consideré que estaba muerto. Entonces siento que la gente que llegó a Ucrania tiene que haber pensado lo mismo. Y al final no puedo sentirme mal por alguien que combatió y dio su último respiro sabiendo que estaba haciendo lo correcto o haciendo lo que su corazón le decía. Preguntamos al ejército chileno sobre Joker. Su respuesta oficial fue que Brian Jara solo realizó el servicio militar en 2014 como soldado conscripto en la Escuela de Telecomunicaciones. Joker murió en territorio ruso en la incursión a Kursk, lo que hace aún más difícil, prácticamente imposible, que pueda recuperarse su cuerpo. Tuve algunos contactos por distintas partes para intentar ayudar y hice lo que pude. Es muy difícil porque para recuperar un cuerpo colocas a más gente en peligro y es algo que hay que aceptar. O sea, si yo me muero voy a volverme parte de Ucrania. O sea, voy a que mi cuerpo eche raíces. Digo. Es algo que también hay que aceptar. Sebastián también se diferencia de los demás soldados por su fuerte identificación con un país que ya considera suyo. ¿Te sientes ucraniano ya? Yo sí me siento parte de Ucrania, me siento tanto parte de Ucrania como parte de Chile, porque ambos me han forjado como la persona que soy. ¿Y te gustaría quedarte acá después de la guerra? Sí, yo creo que me quedaría porque, no sé, mi corazón está acá, he sacrificado mucho por este país y la gente de Ucrania también me ha demostrado mucho y amo la cultura de mi país y también amo la cultura de Ucrania. Yo creo que nunca voy a tener una sola casa a partir de ahora. Dos desaparecidos en combate, ambos en misiones en que murió gran parte de su unidad. Cristian Sagredo, Bad Boy, caído en una acción ofensiva en Kharkiv apenas 24 días después de firmar contrato. Brian Jara, Joker, desaparecido en una incursión dentro del territorio ruso, en Kursk. ¿Son los extranjeros y los latinos en particular carne de cañón en esta guerra? En las Fuerzas Armadas de Ucrania no hay diferencia si eres extranjero o ucraniano. Si firma un contrato para el servicio militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las condiciones son las mismas para todos. El salario es el mismo. Desafortunadamente, sí, hay muertes. Si hay guerra, hay muertes. Y lamentablemente, entre los ciudadanos chilenos hay casos así. Y hay una pregunta que hicimos a todos los chilenos. ¿Se consideran mercenarios? No siento que es una palabra que no me identifica, entonces no es algo que lo hago oídos sordos solamente. La verdad, hago oídos sordos, porque uno sabe lo que viene, sabe el apoyo que está haciendo. Mercenario es la persona que trabaja por dinero y netamente por dinero, sin un fin más allá, ¿me entiendes? Yo acá he estado sin fines de lucro, he estado en batallones también trabajando sin fines de lucro, sin un salario. Nosotros no somos mercenarios, somos parte integral de las Fuerzas Armadas de un país. Yo tengo identificación militar, yo tengo un grado, yo tengo obligaciones con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Son 4 de los 20 chilenos que combaten en Ucrania por amor a ese país, por principios, por dinero, por la aventura, por hacer realidad una fantasía que ya le ha costado la vida a 2 de ellos. A Ogalde, el experimentado, lo dejamos en Kharkiv, recuperándose de sus heridas y advirtiendo sobre los peligros. Por mí no vengan, si no se sienten preparados, no se sienten con los conocimientos suficientes para venir, realmente no vengan, porque acá no es para venir ni a jugar, ni a mostrarte que si eres capaz o no eres capaz. A Mascota, el novato, preparándose para entrar en combate con la candidez de quien aún no ha visto la muerte de cerca. La verdad, siempre el miedo está, pero uno se confía en la preparación que le hacen acá. A Valder, el cauteloso, preparado para todo en la zona caliente del noreste. No, me voy a quedar un tiempo más. Decidí quedarme un tiempo más, a ver si es que termina la guerra luego o sigue. ¿Te gustaría que terminara la guerra? Sí, a todos nos gustaría que terminara así. Y a Bac Flores, el jefe dispuesto a morir por la que ya considera su patria. Si tengo que morir de alguna forma, quiero que sea así. No necesito morir en una cama de viejos. Yo quiero si voy a morir, que sea bueno, haciendo por algo que me gusta y algo que sacrificando mi vida por los demás. Así pasó ya con 2 chilenos.
Sus cuerpos siguen y seguirán por ahora abandonados en un frente regado de cadáveres a miles de kilómetros de casa.